En este capítulo de Felicidades te independizaste, estamos con Alfredo Callejas, psicólogo, especialista en trastorno de pánico y ansiedad. Alfredo, muy bienvenido, ¿cómo estáis? Estoy súper bien, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Feliz, feliz. Cuéntanos un poquito de ti, ahí di como el nombre más técnico, pero en tus propias palabras, ¿a qué te dedicáis y cómo llegaste a hacer de esto? Bueno, yo cuando comencé como mi trabajo como independiente, elegí este nicho que es ayudar a personas que sufren ataques de pánico recurrentes, que en realidad es un nicho bastante amplio porque muchas personas sufren de este problema. No todas son plenamente conscientes de que lo tienen o de que se llama ataque de pánico o de que tienen un trastorno de pánico, pero es un problema muy, muy usual y que obviamente con la pandemia y por nuestro contexto como más específico, con el estallido, como que hubo un florecimiento de este sufrimiento, de este tipo de malestar en salud mental. Así que este es como el nicho que yo elegí cuando comencé y me he dedicado exclusivamente a eso en realidad porque me ha gustado mucho trabajar con este tema. Comencé cuando, a ver, como el 2000, claro, como el 2019, como el principio del 2019, hasta ahora, que me he dedicado así exclusivamente a este nicho, digamos. ¿Y siempre independiente desde el 2019 o tuviste algún paso por clínica o algún otro lado primero? No, yo comencé al tiro como independiente. Porque, no sé, pues yo como que supe, yo creo que por suerte nomás, de conocer a Ujú. ciertas personas que ya lo habían hecho. Entonces entendí que siguiendo ciertos pasos se podía como, o que yo podía empezar a trabajar como independiente. Y como era mi primer, digamos, no tenía como algo que perder en el fondo. No tenía compromisos con otras pegas, ¿cachai? Ya. Entonces fue como más fácil. Como, o sea, me imagino que tuvo otras dificultades, po. No, como que no estaba sostenido por algo, pero al mismo tiempo me dio mucha libertad para ir probando Sí. cosas, para ir avanzando más tranquilo. ¿Podrías contarnos un poquito de como los pasos a seguir que acabáis de decir? ¿De dónde salieron? ¿A quiénes conocías y que te dieron como el ejemplo a seguir? Y después como qué fue mito y qué se hizo realidad. Claro. Buena. Bueno, tengo una gran amiga que, bueno, se llama Valentina Vale, que también está en Encuadrado. Eh, que ella fue como un ejemplo a seguir, porque ella empezó a aplicar como muchas de estas cosas, más como de la línea puede ser como del marketing digital. Ujú. Y a partir de ahí, como que yo me fui metiendo, fui comprando cursos, estudiando, entendiendo cómo funciona esto de difundir tu trabajo en las redes y generar una confianza en las personas y conectar con tu nicho también. Yo diría que el paso más fundamental es ese, elegir un grupo humano y, bueno, conectar con lo que padece ese grupo, con lo que necesita y al mismo tiempo profundizar en las herramientas que uno tiene, los recursos que uno tiene para ayudarlo. Y esa ha Mm, sido la pega, que obviamente en mi caso eso existe así súper claro. En psicología existen herramientas muy concretas, procedimientos o métodos súper buenos para acompañar a personas que sufren ataques de pánico. Entonces fue como un trabajo, yo diría como de dos caminos, como de profundizar mucho en eso, en estudiar y en el tema como de la especialización de la ansiedad, ujú. y por otra parte aprender a cómo conectar con este grupo humano, po. Este grupo de personas que, como te decía al principio, es súper amplio, como que hay investigaciones que dicen que un 27% de la población mundial alguna vez ha sufrido una crisis de pánico. Eso es Claro, muchísimo, ¿sí? Casi 3 de sí. cada 10 personas, casi. ¿En Chile es más elevado ese número del promedio mundial? Realmente no se sabe, no sé, no han salido, es Ya. que son investigaciones tan costosas y tan difíciles de hacer para las rigurosas, que Ujú. se hizo una última hace más de 10 años. Entonces, yo no, Ya. al menos no estoy al tanto de una que se haya hecho nuevamente en Chile. Seguramente deben haber investigaciones en curso, pero
son investigaciones, sí, pero gigantes, gigantes. Mm, Entonces, a lo mejor pueden que hayan como más estimaciones, pero no datos tan duros, yo creo. Pero sin claro, duda ha aumentado. O sea, yo creo que todos los que trabajamos en salud mental vimos un aumento de eso. sí, Fue súper notorio como en primera persona. Sí. me imagino. Oye, ¿y cómo te das a conocer con algo ya tan especializado y tan de nicho? O sea, creo que ahí es un punto importante a tocar que hacerse, especializarse o irse al nicho, uno te limita al mercado, así, limita el mercado al cual tú puedes acceder como profesional, pero lo otro también es cómo se marketea esto. O sea, al final uno no se mete a redes sociales a como encontrarse con problemas de ansiedad o si está buscando en algo más particular, en un buscador como Google o algo. Entonces, ¿dónde has tenido éxito dándote a conocer pudiendo así ayudar a personas a tomar los primeros pasos? Sí, po. Bueno, de hecho eso ha cambiado harto porque han cambiado las políticas de Facebook y como que ha afectado mucho el cómo dar a conocer este tema. Antes, por ejemplo, cuando yo recién partí, hacía algo súper simple, que era un anuncio, que era un post, y el post decía, sufre ataques de pánico, y yo tenía una guía de ayuda, entonces las personas me escribían y yo les mandaba esa guía y ahí como que se establecía un contacto. Pero ahora tú no puedes poner eso en Facebook, en Instagram, digamos. Mm. No puedes poner sufres de algo. Inmediatamente como que Facebook te censura ese tipo de mensaje y ahora es como, es muy desafiante encontrar formas de conectar con mi nicho sin aludir como a una temática de salud mental, porque claro, como que se ha visto en el último tiempo que eso desincentiva el uso de redes o que la gente entra a otras cosas, como a distraerse. Entonces, pero es interesante también ese desafío, como que igual incentiva, yo creo, la creatividad de poder encontrar formas para conectar con tu, digamos, con tu nicho, pero Ujú. de una manera que se traduzca en un beneficio para ellos y que disfruten, entre comillas, ese contenido. No que Mm, como que les toque la herida, por así decirlo. claro. Entonces, yo creo que ahí está el gran desafío, pero ha cambiado. Cuando yo partí, era muy simple, era muy directo y funcionaba bien, además. La gente realmente respondía a ese anuncio súper rápido. Sí. Y después el tema del nicho. O sea, ¿por qué te fuiste por un nicho? ¿Y Porque, fue de negocio o otra decisión? no, mira, hubo una decisión, bueno, hay una decisión personal y una profesional. La profesional tiene que ver con que mis primeros pacientes, haciendo mi práctica en la Facultad de Economía de la Chile, me acuerdo, muchos de mis pacientes que ahí atendí tenían ataques de pánico y yo no tenía cómo ayudarlos, o sea, no sabía qué hacer para ayudarlos. Incluso en los espacios de supervisión o siendo asesorado por otros psicólogos con más experiencia, aún así Ujú. no encontraba yo recursos como concretos para ayudar a esas personas. Entonces eso yo creo que generó igual como una especie de sana frustración Ujú. y de querer como interiorizarme en exactamente qué se hace con estos pacientes. Porque lamentablemente es una realidad, bueno, esto puede sonar un poco como una crítica, pero es una realidad que muchos psicólogos o psicólogas no saben realmente qué hacer con personas con ataque de pánico o no están tan interiorizados en el tema. Pueden dar una ayuda quizá más general, pero no tan especializada. Así que como esa frustración yo la viví y quise como, decidí como partir por ahí. Y me acuerdo que tuve también un psicólogo, un supervisor que me aconsejó cuando yo estaba recién partiendo profundizar en un nicho y, entre comillas, hacerme experto en ese nicho y de ahí expandir a otras temáticas, que encuentro que es genial hacer eso. Es genial porque en verdad Mm. uno aprende mucho. En vez de abarcar todas las temáticas de salud mental, que son muchas, Ujú. y, digamos, aprender al detalle cada una de esas cosas es muy difícil, es una tarea titánica.
En cambio, cuando partes por un tema, puedes profundizarlo mucho y en esa profundización, además, vas aprendiendo indirectamente de otras temáticas también, porque la ansiedad se vincula con la depresión, se vincula con otros tipos de trastornos, por lo tanto, igual vas como ampliando tu conocimiento en otras áreas indirectamente. Ujú. Después de la razón personal, que yo también he vivido y he conocido lo que es tener episodios de ansiedad. ¿Mm? Entonces también eso me conecta mucho con este nicho. Conozco la experiencia, la angustia, la incomodidad, la desesperanza que produce tener ataques de pánico, porque produce mucha desesperanza, Ujú. produce la sensación de que es un problema sin solución, produce incertidumbre de no saber hasta cuánto tiempo más uno va a estar así, y Ujú. produce además un antes y un después en tu vida. O sea, tu vida cambia, tu cotidiano cambia después de tener crisis. Te empiezas a limitar, hay situaciones que tú evitas, tu vida social se afecta, tu vida profesional, en fin, muchas cosas. Sí. Entonces, genera una crisis súper grande en realidad. Entonces está ese factor personal, el factor profesional, y luego está el factor más como económico, como tú le dijiste recién, que es como Sí. también, que yo creo que es entender que en realidad la manera más fácil, o no fácil, sino que la manera principal para independizarte es encontrar un nicho, Ujú. porque aumenta mucho más la posibilidad de que una persona confíe en la ayuda que tú entregas. ¿No? Si yo me Ujú. presento como un psicólogo que dice yo atiendo ataques de pánico, atiendo ansiedad, depresión, atiendo trastorno de personalidad, atiendo bipolaridad, atiendo toda una gama de cosas, es menos Claro, probable que un paciente confíe en mí que si yo solamente me dedico a este tema y además claro. sé lo que significa pasar por esto. Entonces ahí obviamente que un paciente va a sentir mayor confianza, va a sentir mayor conexión con lo que yo hago. Entonces también está esa Sí, tercera razón, obviamente. leyendo tu Instagram es como la parte perfecta, que es como te enseño qué son los ataques de pánico y cómo volver a conectar con tu confianza y tranquilidad. Exacto. Y eso da una historia, o sea, o más que una historia, como que es la atracción más inmediata versus soy psicólogo o psicóloga y atiéndete conmigo, como que es distinto, Claro, podéis mostrar un poco más el resultado final, así que bien por ese exacto. lado. En tu camino independiente personal, ¿cómo, cómo has podido lidiar con como la ansiedad que genera? Quizás no a un grado tan elevado, pero obviamente están los meses mejores que los otros, la soledad que trae, la incertidumbre, etcétera. ¿Qué consejos podrías dar como psicólogo, especialista en el tema, junto con la experiencia que te ha tocado vivir desde el 2019? Sí, po. Bueno, es como yo te decía al principio, yo creo que me salté una etapa que yo veo a muchos colegas que se han independizado viniendo de un trabajo y que han tenido que vivir como un vértigo, por así decirlo, de chuta, estoy soltando como algo muy seguro, estoy soltando mi sueldo y estoy entrando en incertidumbre. Eso yo creo que me lo salté, entre comillas, porque yo no estaba perdiendo nada cuando partí. Pero entonces ha sido como, no sé, como que ha sido un proceso que lo vivo con mucha naturalidad, yo creo, sin tanta incertidumbre. En realidad han pasado tantas cosas buenas que finalmente todas las cosas malas que tiene como trabajar independiente ha sido como, ¿cómo se llama? No le hacen contrapeso a las cosas buenas. La parte difícil es lidiar con cierto grado de incertidumbre, que es el grado de incertidumbre que cualquier independiente tiene. ¿Mm? Y entender también que el trabajo como independiente es también trabajar en ventas, aunque suene así como medio superficial o medio, no sé, medio frívolo decirlo, pero en realidad cuando uno es independiente, la una de los focos es cómo llego a personas y que esas personas confíen en mi trabajo y que sean mis pacientes.
o que sean alumnos, porque yo también ahora me dedico también a vender programas, cursos. Entonces, la mitad de lo que hago es atender pacientes y la otra mitad es programas y cursos. Entonces, produce como ese grado de incertidumbre que produce el trabajar, yo creo, como en venta, o sea, es decir, en presentar tu servicio a alguien que lo compre, y la incertidumbre de ser independiente. Hay que estar como preparado para tener que lidiar con ese grado de incertidumbre. A veces produce, es cierto, puede producir un poco de angustia o, no sé, desesperanza, pero hay muchos otros momentos en que no. Y yo creo que lo Mm, principal, lo que más me ayuda a mí, Tomás, es conectar con la audiencia y sentir que realmente lo que entrego está sirviendo de ayuda. ujú, Yo creo que eso produce una base anímica fundamental. Cuando las personas, cuando no sé, cuando yo o asisten a mis webinars o descargan una guía y me escriben, aunque no sean pacientes, aunque no me compren nada y me digan, oye, muchas gracias, me sirvió, no había considerado ese punto de vista. Todo eso, esa conexión como más humana, te da un colchón anímico, yo creo que es muy importante. Creo que es muy fundamental para poder seguir como en esa confianza. Así que eso te podría decir. No sé si respondí bien tu pregunta en realidad, sí. pero ¿Cuáles han sido los desafíos que has visto? Porque hay hablado ahí que desde un principio como que ya sacaste tu anuncio, se descargaban una guía, como que todo eso requiere una inversión de tiempo que es no menor. Obviamente el sí, escribir eso el sí. contenido y todo eso. ¿Cómo has visto y cómo ha evolucionado eso para ti? ¿Qué ventajas le veías a invertir tu tiempo en cosas de ese estilo? Bueno, se ha ido complejizando. Al principio yo te decía algo muy simple. Un post sufre ataques de pánico, escríbeme y listo. Esa era como toda la complejidad del asunto. Y ahora, no, pues ahora es como toda una maquinaria en la que me he ido metiendo que ha sido un trabajo súper arduo, Ujú, que se combinó además, bueno, yo fui papá hace un año, entonces se combinó con ese proceso de tener una guaguita, de tener pocos tiempos de trabajo o menos libertades y usar muy bien tu tiempo para poder producir. Entonces, claro, así como veo, en mi caso fue un poco caótico. Nada, pues como ahora todo es mucho más complejo que antes. Po. ujú, Ahora, bueno, ahora trabajo mucho con webinar, con la venta de programas, he aprendido ¿cómo se llama? A usar plataformas de marketing digital para mandar correos, para subir mis ujú. cursos digitalmente, para usar Facebook Ads, que también es súper difícil cuando uno empieza a hacer campañas. Entonces, en el fondo, igual son muchos conocimientos que son bien difíciles al principio, Claro, pero después uno los va aprendiendo y no sé qué te puedo decir. Es como que ya uno se acostumbra y se vuelve ya como algo más normal de claro. usar, más cotidiano. Pero sí, pues, o Sí. sea, comparado con el principio se ha complejizado harto como el método que ocupo para conectar con la audiencia. Como que he ido aprendiendo muchas cosas en el camino. Sí, evolucionan bastante las plataformas y siempre hay que estar ahí al día y ir adaptando a medida que también se adaptan. Sí. Oye, hablaste de un tema de la venta. ¿Por qué es tan tabú vender? O sea, claramente uno tiene ahí una relación paciente, pero al final de cuentas es la manera de generar los ingresos y todo eso. ¿Por qué crees que tú tenías esa perspectiva un poco distinta, donde sí enfrentáis esto como un negocio y la venta y lo has internalizado de una mejor manera? ¿Qué consejos tenéis para eso? Es tabú por muchas razones. De partida yo creo que en el caso de los psicólogos o los que trabajamos en salud mental, trabajamos con el sufrimiento humano, por así decirlo, como más directamente. Trabajamos con personas que la están pasando mal. Entonces, no sé por qué, pero existe como una noción de que en el fondo tú estás haciendo negocio con el dolor humano, que esa es una mirada como
bien radical, yo diría, pero que existe. Yo creo que implícitamente muchas personas, muchos profesionales, muchos psicólogos, psicólogas cuando salen de la U, por lo mismo como que tienen esta idea de que hay que cobrar muy barato o de que también existe un contexto social que es real, Ujú, que en Chile muy pocas personas pueden tener acceso a salud mental. Y hay muchas personas que no tienen los recursos también. Entonces hay una realidad social. Y en mi caso yo salí de la Chile, salí de Gómez Milla, que la psicología está en la Facultad de Ciencias Sociales, no está en la Facultad de Medicina o como más ligado como a la ciencia, de ciencia. Entonces, igual, por lo menos los que salimos de la Chile tenemos como un enfoque muy social. ¿Ah? mm, Y también un enfoque a lo mejor un poco más con una cierta idea de lo que tiene que ser el mundo o de cómo podemos transformar el mundo. Y a la larga, obvio que todo eso como que lleva una suerte como de alergia a esta idea de que, como de la idea del negocio o de la venta. Pero yo creo que al final es como esconder un poco la realidad, porque en estricto mm. rigor la realidad es que sí es una venta. Esa es la realidad. Si tú lo miras objetivamente, eso es. ¿Ah? Una persona está pagando por un servicio. Entonces, yo creo que existe como todo ese tema que es súper válido, como el tema social o el tema personal más ideológico puede ser, que es muy válido, pero que cuando se llega a un extremo eso, como que no te permite ver ciertas cosas como son nomás, po. Que Claro. es un negocio. ¿Ah? Es un negocio y es una venta. Y eso no impide que pueda ser un negocio una venta ética. Porque tú perfectamente puedes entregar un servicio con una mirada ética, con una mirada consciente, entregando facilidades, entregando ayuda gratuita. Ujú. eh, o sea, eso es absolutamente compatible, absolutamente compatible. Bueno, y también estáis vendiendo una mejor versión, o sea, claramente, onda, releyendo la biografía de tu Instagram, al final te estoy vendiendo tranquilidad, no es la solución completa a tu problema. Creo que se puede mirar también como un poco con lo que ir al doctor, o sea, todos saben lo caro que es, Claro, pero si te rompiste la pata o te tienen que enyesar, cualquier cosa, hay que pagarlo. Yo creo que claro. es mucho más noble empezar una terapia desde antes y prevenir cosas mayores eh, que incurran en mayor gasto, medicamentos, o sea, si escala a un nivel más allá, quizás con qué tipo de profesional hay que tratarse. Y ahí es cuando el dolor es más fuerte y el precio también va aumentando. Así que sí, ahí concuerdo 100% contigo en eso. Sí. Si, Bueno, si estuvierais saliendo de nuevo de la U, ¿qué consejos le tendríais a profesionales ahí que están entrando al mercado laboral, enfrentándose a un nuevo mundo mucho más digital y que la terapia online esté normalizada? yo les diría que busquen un nicho. Yo creo que ese es el consejo principal. Yo creo que es el gran consejo que se puede dar. Yo no conozco psicólogas o psicólogos que tengan un nicho que les vaya mal. Nada, pues, o sea, además que, bueno, desde el punto de vista de la psicología, en psicología como que ya los nichos están predefinidos. O sea, tú no tienes que inventarlos realmente. Porque tú ya tienes los nichos, tienes un manual con todos los nichos, con todas las problemáticas de salud mental que existen. Entonces tenemos como esa ventaja. Pero más allá de como del tema de marketing o lo económico, yo creo que es un consejo también profesional, porque eligiendo un nicho realmente puedes ayudar a una persona. Ujú. Yo cuando llega a mi consulta una persona que sufre ataques de pánico o trastorno de pánico, yo sé que puedo ayudar a esa persona. ¿Ah? Sé exactamente hablando con ella, sé exactamente lo que tiene que hacer, los pasos que tiene que seguir. Y eso es porque elegí un nicho. Si yo no hubiese hecho esa elección, seguramente habría seguido con esa frustración que te contaba al principio de no saber para dónde llevar o guiar esa terapia. Entonces, Claro, elegir un nicho empodera mucho a las personas que están partiendo, porque las va volviendo expertas en el tema, por así decirlo. ¿Mm? claro.
Entonces, un consejo profesional yo creo súper potente. Sí, tal cual. ¿No? Y aparte no significa que ese es el camino, o sea, como lo dijiste antes, uno puede partir acá y expandirse, pero hacerlo al revés es más difícil porque eres generalista en todo y irse al nicho requiere ese salto a la profundidad. Entonces yo también creo que le veo una mejor salida a especializarse ahí y luego poder ir ampliando la consulta en base a lo que uno va aprendiendo con el tiempo y lo que te va interesando más. O sea, al final salir con conocimiento general, no le he dedicado el tiempo a buscar algo que quizás sí te apasiona más y te ayuda a entregar el mejor Claro, claro. servicio y a seguir estudiándolo porque tenéis que seguir. No solamente vais a tener que asumir las responsabilidades de estudiar marketing digital, ventas, Sí, etcétera, pero también lo que está pagando las cuentas, que es tu consulta. O sea, ir y ser exacto. cada vez más especialista y mantenerse al día. Sí. Con guaguita en la casa y todo lo que hay que aprender. ¿Cómo te dividís los tiempos? Uf, ha sido muy difícil, súper difícil. Porque justo cuando tomé la decisión de empezar a vender cursos y programas, nació mi hija. Mm, Entonces, nunca, yo creo que nunca dimensioné todo el trabajo que era, que es mucho trabajo. Pero ya como que siento que ya pasé esa etapa, ya tengo como todo ya más armado. Y ser papá igual es un aprendizaje, entonces uno ya va aprendiendo. eh, y a no, también a soltar también, pues si yo creo que ser papá es aprender a soltar, a renunciar mucho a esa vida que uno llevaba antes como más libre. Y hay cosas que en este momento como que las tengo que soltarlas nomás. No tengo tanto tiempo para salir, no tengo tanto tiempo para trabajar. Entonces es como habituarme a un ritmo más lento que encuentro que igual es saludable, porque igual hay que decir que el marketing digital es bien, yo creo que mal llevado puede producir mucho estrés y puede llevarnos como a un ritmo de vida demasiado agitado que al final es contraproducente para la salud mental en general. Yo creo que mirando para atrás me sirvió que naciera mi hija para hacerlo más lento, más consciente, y al final igual resultó, igual lo estoy haciendo mm, a un ritmo más lento. O sea, yo pensaba que iba, no sé, que a lo mejor todo este tema como de venta de programa lo iba a tener listo quizás hace un año atrás o más. Se demoró, pero en realidad ha sido mejor porque me lo estoy tomando con más tranquilidad y además sería bien incoherente de mi parte llevar una vida muy acelerada, ansiosa, si le estoy sí, acompañando a personas a conectar con lo contrario, con un estado más sereno, más tranquilo, que es fundamental. Yo creo que para las personas con sí. ansiedad tienen que bajar su ritmo de vida, si no va a ser súper difícil, va a ser cuesta arriba. Entonces ha sido difícil, pero yo creo que me dejó esa enseñanza. Buenísimo. No, y ahí de verdad que lo que estás diciendo con los programas, cursos, etcétera, es escalarte a ti mismo. O sea, si queréis seguir caminando de manera independiente, la manera de hacerlo es justamente eso. O sea, tenía una capacidad limitada de horas que podía atender. Obviamente, cada sesión trae su desgaste energético. Me imagino que hay harto trabajo que va ahí, así que felicitaciones por todo ese trabajo de aprender, de armar los sistemas y procesos para ayudarte a escalar, que al final la venta de programas pasa 24/7, la gente te Claro, encuentra y así es como se van acercando cada vez más a tu consulta si es que están los espacios. así es. Felicitaciones, Alfredo. Muchas gracias por tu tiempo, Gracias, te Tomás. pasaste.